Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Esta vez nos adentramos en la fascinante y a veces turbulenta historia de México. Así es. Y prepárense porque el personaje de hoy es de los que no se olvidan fácilmente. Un auténtico maestro de la transformación, podríamos decir. Exacto. Un hombre que supo adaptarse a los cambios, a las circunstancias. Un hombre que, en definitiva, marcó un antes y un después en la historia de México. Hablamos, por supuesto, de Antonio López de Santa Anna, preparados para descubrir su historia. Sin duda. Y para entender su figura, su impacto, tenemos que remontarnos a sus orígenes. A su nacimiento, a su infancia, a ese contexto que le vio crecer y que de alguna manera forjó su carácter. Antonio López de Santana nació un 21 de febrero del año 1794. 1794, una época convulsa de grandes cambios en todo el mundo. Sin duda. Y México no era una excepción. Imaginad el ambiente, las ideas que se respiraban en aquellos años. Y el lugar, el escenario donde nació Santana, ¿dónde fue? En Jalapa, Veracruz. Una ciudad con un encanto especial, rodeada de montañas, con un aroma a café que impregna sus calles. Jalapa, Veracruz, un lugar que quizás ya anticipaba la complejidad del futuro caudillo. ¿Quién sabe? Lo cierto es que con apenas 16 años, el joven Antonio ingresó en el ejército realista. 16 años, casi un niño. Y ya estaba involucrado en la lucha armada. Así es. Corría el año 1808 y la llama de la independencia ya ardía con fuerza en todo el continente americano. Un momento crucial, un punto de inflexión en la historia de México y de toda América Latina. Sin duda. Y Santa Anna en sus inicios luchó del lado de la corona española contra los insurgentes. Contra los que buscaban la libertad de México. Qué curioso, ¿verdad? Porque al final él mismo se convertiría en uno de los líderes de la independencia. Es una de las grandes paradojas de su vida. Un giro inesperado que aún hoy sigue generando debate entre los historiadores. Patriotismo tardío. Estrategia política. La verdad es que resulta difícil comprender las motivaciones de un personaje tan complejo. Lo que sí sabemos es que en 1821, cuando el triunfo de la independencia era ya inevitable, Santa Anna cambió de bando. Se unió a la causa que antes había combatido. Exacto. Se adhirió al Plan de Iguala, proclamó su lealtad a la nueva nación mexicana. Un movimiento, sin duda, lleno de interrogantes, que le llevó a tomar esa decisión. Algunos historiadores creen que Santa Anna, en el fondo, siempre simpatizó con la causa independentista, pero que las circunstancias le obligaron a servir a la corona en sus primeros años de carrera militar. Una especie de independentista encubierto, obligado a ocultar sus verdaderas convicciones. Podría ser. Otros, en cambio, sostienen que Santa Anna era, ante todo, un hombre pragmático, un estratega que buscaba su propio beneficio. Y que vio en la independencia de México una oportunidad para ascender, para alcanzar el poder. Exacto. Sea como fuere, su cambio de bando le abrió las puertas de Nuevo México independiente. Y ahí comenzó su ascenso meteórico. Su habilidad para tejer alianzas, para moverse entre liberales y conservadores, le convirtió en una figura clave de la política mexicana. Era un maestro de la intriga, un hombre con un carisma innegable. Sabía cómo ganarse al pueblo, cómo construir su imagen, cómo crear una leyenda a su alrededor. Y así, en 1833, alcanzó por primera vez la presidencia de México. Un hito que marcaría el inicio de una carrera política llena de luces y sombras, de éxitos y fracasos, de momentos de gloria y de episodios que aún hoy generan controversia. Una carrera política que, no lo olvidemos, le llevaría a ocupar la presidencia de México. Imaginad la ambición, la capacidad de reinventarse una y otra vez, de estar siempre en el centro del poder. Un personaje único, sin duda. Y para comprender mejor su trayectoria, su impacto en la historia de México, tenemos que adentrarnos en los detalles, en las fuentes, en los documentos que nos hablan de su vida y de su época. Tenemos que analizar sus decisiones, sus aciertos y sus errores, para intentar comprender la complejidad de un hombre que, para bien o para mal, dejó una huella imborrable en la historia de México. 11 veces presidente de México. Un récord difícil de superar. Pero no todo en su vida fue un camino de rosas. No, desde luego. Hubo momentos difíciles, decisiones controvertidas y también derrotas. Y una de esas derrotas, quizás la más dolorosa para Santa Anna, tuvo lugar en un territorio que ansiaba la libertad, Texas. Texas. Un lugar que evoca la imagen de vaqueros desiertos y una lucha feroz por la independencia. Exactamente. Para entender el papel de Santa Anna en ese capítulo de la historia, tenemos que remontarnos a las tensiones que se vivían en aquel vasto territorio. Tensiones entre los colonos angloamericanos, con sus propias costumbres e ideas, y el gobierno centralista de México. Un choque cultural, político y económico que fue incrementando hasta que en 1835. Estalló la rebelión texana. Exacto, un auténtico polvorín. Y Santa Anna, con su carácter impetuoso,
no dudó en tomar las riendas del ejército y marchar hacia el norte. Decidido a aplastar la rebelión, a imponer el orden. Sin duda, pero se enfrentaba a un enemigo tenaz, dispuesto a luchar por su libertad. Y esta confrontación les llevaría a un lugar que se convertiría en un símbolo de la resistencia texana, el Álamo. El Álamo. Una antigua misión española convertida en fortaleza, escenario de un asedio que duraría 13 días. 13 días de una lucha desigual entre un pequeño grupo de texanos y el poderoso ejército mexicano. Del 23 de febrero al 6 de marzo de 1836. Una fecha que quedaría grabada en la memoria de ambos bandos. Los texanos, liderados por figuras como William Barrett Travis y Davy Crockett, resistieron con fiereza, pero Finalmente, el Álamo cayó en manos de Santa Anna. una victoria para el ejército mexicano, pero a un alto precio. Un precio en vidas, en recursos y también en imagen. Porque la defensa heroica de los texanos Convirtió la batalla del Álamo en un símbolo de la lucha por la libertad, en un mito que inspiraría a generaciones futuras, y para Santa Anna, esta victoria tuvo un sabor agridulce. porque lejos de apaciguar la rebelión, la fortaleció. Recordar el Álamo se convirtió en un grito de guerra para los tejanos. Un grito que resonaría con más fuerza en la batalla de San Jacinto. San Jacinto, el 21 de abril de 1836, un mes después de la toma de Álamo. Santa Anna sufrió una derrota aplastante. Una derrota inesperada que cambió el curso de la guerra y marcó un punto de inflexión en la carrera de Santa Anna. ¿Qué sucedió en San Jacinto? ¿Cómo se explica esta derrota tan contundente? Las tropas texanas lideradas por el general Sam Houston sorprendieron al ejército mexicano mientras descansaba. Un ataque por sorpresa, en un momento de vulnerabilidad. Exacto. Santa Anna fue capturado y se vio obligado a negociar con los texanos. Y fruto de esas negociaciones, Se firmaron los tratados de Velasco. unos tratados que reconocían la independencia de Texas y que supusieron un duro golpe para México. Un golpe para el país y también para la imagen de Santa Anna. Acusado de traición por muchos, su prestigio quedó mancillado. Pero Santa Anna era un superviviente, un hombre capaz de caer y levantarse, de reinventarse una y otra vez. Y la historia de Santa Anna, como veremos, está llena de giros inesperados. Texas independiente. Un duro golpe para México y para el propio Santa Anna. Una herida que tardaría en cicatrizar, ¿verdad? Y mientras tanto, al norte, un nuevo gigante se alzaba, observando con interés los acontecimientos. Estados Unidos, una nación en expansión, con la mirada puesta en el oeste. Y México, debilitado por las luchas internas y la pérdida de Texas, se convertía en un objetivo tentador. Las tensiones entre ambos países fueron en aumento. La anexión de Texas a Estados Unidos en 1845. Un acto que México nunca reconoció. Exacto. Fue la chispa que encendió la mecha. En 1846. Estalla la guerra entre México y Estados Unidos. Una guerra desigual, desde el principio. Estados Unidos con un ejército más moderno, más poderoso. Y México, dividido internamente, con un Santa Anna que una vez más se pone al frente del ejército, prometiendo defender la patria hasta la muerte. Un Santa Anna que, a pesar de las derrotas, a pesar de las críticas, se aferraba al poder. Una y otra vez. Y en esta guerra contra Estados Unidos, su liderazgo se puso en entredicho más que nunca. Derrotas en Monterrey, en Buenavista, en En Chapultepec, Chapultepec. Un nombre que evoca heroísmo, pero también tragedia. el castillo de Chapultepec, último bastión de la defensa de la Ciudad de México. Donde los niños héroes Un grupo de jóvenes cadetes. lucharon hasta la muerte. Un acto de valentía que ha quedado grabado en la memoria de México. Pero Chapultepec cayó. Y con su caída, Se abrió el camino a la Ciudad de México. a la ocupación estadounidense. Y a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Un tratado que supuso la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. California, Nevada, Utah. Una humillación para México. Y para Santa Anna, el principio del fin. Exiliado, repudiado por muchos. Su figura se desvaneció en la historia. Murió en 1876 en la Ciudad de México. Pobre y olvidado. Un final triste para un personaje tan controvertido. Un hombre que fue héroe y villano, patriota y dictador, estratega y oportunista. Un hombre que amó a México a su manera. Y que marcó su destino para siempre. Santa Anna. Un personaje que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia, sobre las luces y las sombras del poder, sobre las contradicciones del alma humana. Y hasta aquí nuestro recorrido por la vida de ese personaje tan singular. Esperamos que os haya resultado interesante y os invitamos a seguir explorando con nosotros los laberintos de la historia. Hasta la próxima.